Es necesario de ver para creer. Es necesario saber lo que está sucediendo para poder entenderlo. Insólito, pero real. Estamos hablando de la fase de grupos del torneo de CONCACAF Sub-15 de Guatemala y los Chapines, y una clasificación realmente histórica, porque pocas veces lo hemos visto en el mundo del fútbol y se ha dado pura y exclusivamente para los Chapines, además de que ha sido a favor y no en contra, lo cual le da una cuota de alegría que pocas veces se podría ver si este resultado hubiese sido adverso. La selección de Guatemala disputa el torneo sub-15 de CONCACAF y en este caso conformaba el grupo C de dicho torneo junto a Canadá, Panamá y República Dominicana, quien es el anfitrión del torneo. De este grupo, los dos primeros serían los clasificados a los cuartos de final para poder seguir en el camino de este torneo de CONCACAF. En la primera instancia, el 6 de agosto, Guatemala se enfrentaba a Panamá, un rival directo y duro, por lo que sería la clasificación a los cuartos de final, y en este grupo C luchando también además con República Dominicana un poco más rezagado y Canadá, una de las selecciones más fuertes, a quedarse con uno de los puestos de clasificación, lo cual hacía que quedara un solo cupo en este caso para la clasificación a cuartos de final, y era clave en este partido para Guatemala, para el equipo del tan gran y anunciado Marvin Ávila Jr., pero sin embargo en este encuentro, más allá de las llegadas tanto para Panamá como para Guatemala, sin poder quebrarse el arco, sin poder quebrar el cero, iban a igualar sin goles. Guatemala iba a igualar con Panamá y Panamá con Guatemala, y ninguno de ambos, más allá de haber contado con situaciones y en demasía para poder llegar al gol, no iban a poder marcar, y así iban a sumar su primera unidad, iban a sumar su primer punto e iban a quedar igualados ya desde el primer partido, sabiendo que República Dominicana era derrotada por la selección canadiense. Por otra parte, hablamos del segundo encuentro y la segunda fecha para la selección de los Chapines, donde se enfrentaba a la tan candidata Canadá. Lamentablemente no fue en la misma situación que ha sabido pasar por la Copa Oro, en donde hasta incluso pudo superarla en la fase de grupos. Sin embargo, dio lo mejor de sí, intentó, pero más allá de eso, la selección de Canadá logró superar a la selección de los Chapines. Logró ganarle, sí, lo superó por 2-0. Canadá ganaba y ya se ubicaba clasificada para lo que iba a ser la instancia de los cuartos de final, mientras que para Guatemala y para los Chapines esta situación estaba en peligro, ya que además Panamá le ganaba a República Dominicana 3-1 para poder ponerse en la segunda posición, ubicarse tranquilamente, y los Chapines mirar desde abajo a quien estaba ocupando la posición a la cual querían llegar, que era la selección panameña. Pero sin embargo, aquí es donde llegó la locura total. Sí, se desató lo que nadie quería, incluso hasta ni CONCACAF estaba dispuesta y estaba predispuesto y hasta incluso preparada para esta situación. Guatemala tenía que ganar y también esperar a que Canadá hiciera lo suyo frente a Panamá para poder empezar a hablar de la diferencia de gol. Pero sin embargo, así fue todo, así se dio y tal cual lo decimos. Guatemala le ganó 3-0 a República Dominicana, y ¿quién iba a tener la posibilidad de marcar esos 3 goles para la selección de los Chapines? Marvin Ávila Jr. Marcaba en 3 ocasiones distintas, goleaba a la República Dominicana, los Chapines se hacían presentes en este cotejo y ganaban su partido, ganaban su último encuentro, también juntando un triunfo, una derrota y una victoria. Más allá de lo que sumaran, sí, el gran partido de Guatemala desatándose frente a República Dominicana y sabiendo que era clave para poder seguir y para poder subsistir en el torneo y hasta incluso tener una chance, esperando también por lo que era el resultado de Panamá frente a Canadá. Guatemala fue decidido a llevarse el triunfo, a llevarse también y atar la clasificación a los cuartos de final, sabiendo que era su último intento y su última posibilidad, sabiendo también que era posible, porque Canadá iba a hacer su trabajo frente a Panamá y realmente iba a ser superior como lo fue en el resultado.
Canadá se quedó con el 1-0 frente a Panamá y Guatemala, luego de ese magnífico hat-trick de Marvin Ávila Jr., de su goleador, de su delantero, de su salvador, iba a sellar su victoria. Y aquí es donde viene realmente lo polémico, lo apretado de todo esto, porque Guatemala y Panamá compartían una victoria, un empate y una derrota, lo cual los igualaba en puntos, 4 unidades para cada uno, un triunfo y un empate, quitando la derrota, claramente ambas selecciones siendo derrotadas por la selección de Canadá, ambas selecciones habiendo derrotado a República Dominicana y ambas selecciones igualando entre sí. Uno, a partir de esto, como dice el reglamento de FIFA, debe basarse en la diferencia de gol. La diferencia de gol los deposita a ambos con un gol positivo de diferencia, es decir, +1 en la diferencia de gol para ambas selecciones. A partir de allí también tiene que fijarse en los goles a favor y en los goles en contra. Ambas selecciones marcaron 3 goles y ambas selecciones recibieron 2 en contra, más allá de que sean diferentes partidos y diferentes resultados. También otra de las posibilidades de desempate para poder saber quién ubicaba el segundo puesto, quién ocupaba esta plaza, es sabiendo quién de los dos ganó en su duelo, es decir, entre ambas selecciones en ese partido quién logró ganar. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, igualaron, empataron cuando tuvieron que cruzarse, cuando tuvieron que jugar entre ellas, lo cual llevó a la CONCACAF a algo insólito e inédito, nunca vivido para ellos y en este torneo sub-15 menos aún, lo cual tuvieron que ir y apelar, según las informaciones dicen, en una situación de desesperación por saber quién podía jugar los cuartos de final, y así es, lo hicieron mediante el fair play, la cantidad de tarjetas recibidas, lo cual generó a favor la plaza para Guatemala y los chapines de manera inédita y la verdad que bastante épica. Clasificaron a los cuartos de final donde se estarán enfrentando mañana frente a Estados Unidos. Realmente una situación insólita, como lo venimos remarcando, pero que favorece a los chapines y que los hace seguir con vida en este camino de lo que es el gran torneo sub-15 de CONCACAF, que nos ha dejado una enorme definición entre Panamá y Guatemala. Los chapines siguen con vida, los chapines siguen tratando de marcar su historia y mañana irán frente a Estados Unidos. Si querés el video de todo el torneo o hasta incluso también el video individual de lo que va a ser mañana el partido de los chapines frente a Estados Unidos, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo.